Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Vamos a recordar a los oyentes que si les interesa este tema o cualquier otro tema relacionado con la historia judía, pueden encontrarlo en la página www.milimcultural.com.ar y también pueden suscribirse gratuitamente a un boletín sobre estos temas escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. Hemos estado yendo y viniendo por esta Edad Media tan agitada con el tema judío y con el tema cristiano, ¿no? Tal cual, porque no se puede entender incluso el presente si no se conoce. La Edad Media abarca un periodo muy extenso de la historia, y en este periodo tan extenso tienen lugar algunas de las cosas que determinaron la historia de los judíos y también de los cristianos en Europa. Es decir, en esa Edad Media que va cambiando lentamente. En un principio, en la Alta Edad Media, los judíos de alguna manera en algunos lugares eran aceptados y tolerados, eran necesitados. En la medida que va pasando el tiempo y surgen banqueros y prestamistas en algunos otros regiones del mundo, los judíos comienzan a ser expulsados. También tiene que ver con las formas que va adoptando la religión. Lo que hay que pensar en la religión y en la historia es como una especie de construcción donde todo el tiempo las cosas se van modificando, y no se puede decir que nunca todo fue igual siempre, o que jamás las cosas habían ocurrido, como es ahora lo mismo, pero aparte también de cómo van cambiando los sectores dominantes, sus necesidades y el contexto en que estos hechos tienen lugar. Y una de las cosas que dice un historiador muy importante que se llama Jacques Le Goff, que es un medievalista francés, él dice que el siglo XIII parece haber sido la época culminante del esfuerzo cristiano para convertir a los judíos. No sé si lo dije alguna vez, creo que haberlo dicho, pero bueno, dentro de la teología cristiana se supone que el Mesías va a volver a la tierra para cuando el último judío se haya convertido. Eso se creyó siempre y eso se sigue creyendo. Por eso mucha gente se siente tan feliz cuando se advierten conversiones judías o cuando esto tiene lugar. Es como, y por eso hay tanto también proselitismo sobre los judíos, el intento de persuadirlos de que se conviertan. En el siglo XIII, lo que dice esta historia que fue una actitud tradicional de la Iglesia y que era un siglo misionero, y que en esto era la necesidad estaban esperando la cristiandad se preparaba para el anticristo y luego para el milenio, y por último para el fin de los tiempos. Y para que esto ocurriera, la conversión de los judíos debía preceder a la consumación de los tiempos, y era una misión urgente y esencial. Entonces, en este periodo de la historia es cuando aumentan las persecuciones y las prohibiciones sobre los judíos. Esto no quiere decir que no hayan comenzado antes. Yo creo que cuando hablamos de Inglaterra hablamos del caso de Norwich, que es donde tiene lugar la primera acusación contra los judíos de haber matado a un joven para utilizar su sangre para hacer el vino de Pesaj o para amasar las matzot. Y entonces después se demostró que esto así no había sido, pero esto corrió como un reguero por toda Europa. Incluso en Italia hay un santo en Trento, que es el Niño de Trento, que está basado en la misma historia. Y tanto recorrió toda Europa y tanto casi se estableció esta leyenda llamada libelo de sangre, que en la Rusia de fines del siglo XIX se intentó otra vez utilizar el mismo mecanismo. Ya también estaban utilizando los pogroms, pero ahí hubo un juicio muy importante donde fue demostrado que era una mera calumnia. El caso es que en la indefensión los judíos no tenían cómo protegerse de estas acusaciones. Y por otro lado también después se extiende otra calumnia, que es que los judíos profanaban las hostias. Le Goff es un
un historiador muy importante medieval, y él dice que también hay razones y causas, además de religiosas como las que acabo de contar, hay causas económicas. Una de las cosas que dice de Goff es que los cristianos tenían prohibido comprar vino a los judíos y también la leche, y parece ser que los judíos también hacían las hostias. Y los cristianos lo tenían prohibido, pero parece que a pesar de la prohibición lo compraban. Y parece ser que sobre todo los sacerdotes compraban el vino de misa a los judíos. Era una práctica bastante difundida. Y lo que dice y cuenta Le Goff, el tema de la prohibición de alimentar a bebés cristianos con la leche de nodrizas judías. Porque lo que hay que pensar es que en aquella época las mujeres en muchos casos carecían de la leche necesaria para alimentar a sus niños. Que la mayor parte de la gente era pobre, no estamos hablando de mujeres de la nobleza que lo hacían para no estropear sus pechos, que a veces también es esta creencia, sino que simplemente las mujeres no tenían leche. Así que una mujer que podía oficiar de nodriza era un oficio bastante apreciado. Y los judíos eran pobres y una manera también de ganarse la vida era haciendo de nodriza. Bueno, en esa época se prohíbe que las judías alimenten a niños cristianos porque lo que se dice es que tienen la mala leche. Es en este periodo, en el siglo XIII, que se instrumenta esta prohibición, lo que nos recuerda, nos trae, una vez yo lo conté, pero bueno, lo vuelvo a recordar, como yo siempre digo, en historia y en conocimiento lo que abunda no daña, y en este caso es recordar que el dicho, la mala leche, de dónde proviene. Hay que recordar también que los asesinatos eran asesinatos casi en masa. En el año 1160, en Blois, se acusa a unos jóvenes del lugar, creen, porque además todo está basado en sospechas, en la mala imagen que se difunde sobre los judíos, y entonces acusa a los judíos de haber ahogado a chicos. Ellos no vieron nada, no se probó nada. Lo cierto es que se asesinó, creo que por lo menos a 50 judíos, a hombres y mujeres. Se hizo una pila de fuego, se les dijo que si no se convertían iban a ser quemados, y bueno, finalmente murieron quemados. Digo porque cuando uno anda por Europa, tal vez ignora y desconoce que los judíos vivieron en esos lugares en épocas muy lejanas y que también padecieron muchos actos, no solo de vandalismo, sino directamente de donde fueron asesinados y robados. ¿Tengo tiempo para seguir charlando un poquito más? Sí, un poco más, sí. Bueno, y entonces esto también tiene que ver con quiénes determinan estos actos. Acá lo que Le Goff dice que esto tiene que ver con una actitud misionera por parte de la Iglesia, que está necesitando que los judíos se conviertan. Pero muchas veces tiene que ver con las monarquías, con la nobleza. Si son monarquías pobres que necesitan del auxilio, o del auxilio no, necesitan expoliar a los bienes de los judíos para sus propios fines, ya sean de utilización de lujo suntuario para poderse financiar las guerras dinásticas que han mantenido constantemente, después son las religiosas. El dinero de los judíos era necesario, y entonces esto tenía que ver también si los judíos se quedaban para ser expoliados, o simplemente porque había entre los reyes, entre la monarquía y también entre la Iglesia, obispos o reyes que los protegían muchas veces no solo por intereses materiales, sino simplemente por una cuestión o de compasión o de bondad o de rechazo de actitudes tan violentas. Estos hechos también se dieron en Europa, pero lo cierto es que estos judíos tenían unas situaciones de mucha inseguridad y de mucho riesgo, y sobre todo cuando se aproximaban las festividades, el hecho de que hubiera alguien que desatara una calumnia que corría como un fuego, determinaba que se produjera
un ataque contra los judíos que podía devenir o en la muerte, en la quema de ellos, y sin posibilidades de fuga ni tener a quién recurrir. Esto fue muy frecuente y todavía se acentúa aún más en el siglo XIV cuando se desata la epidemia de peste negra. Esto va a ser mucho más grave aún, porque acá lo que se dice es que los judíos están contaminando, envenenando los pozos y que las muertes. Murió la mitad de la población europea en 1348, fue culpa de los judíos. Y entonces esto se expresó en ataques mucho más feroces y mucho más cruentos sobre poblaciones enteras de los judíos que no tenían manera de escapar, de huir de todas estas situaciones. Y prácticamente, sobre todo en Europa Central, fue una práctica muy difundida el ataque y la quema de los judíos con respecto a esta peste, que realmente a lo que mataba a la gente era en primer lugar por la miseria. Habitualmente la gente piensa que es por la falta de higiene. Seguramente la falta de higiene, que era una cosa corriente y normal en toda la Edad Media, tuvo bastante que ver, pero el hecho fundamental era la desnutrición y el hambre que pasaban poblaciones enteras, que no tenían cómo resistir a estas pestes que asolaron Europa durante muchos siglos, pero esta fue una de las peores. Bueno, si te parece, Alicia, vamos a dejarlo aquí. Digamos que este capítulo tan negro de la historia judía, de los libelos, las calumnias y las pestes, porque en realidad nos han acusado de todos los males del mundo y especialmente en esos siglos. Vamos a recordar a los oyentes que para oír esta historia y muchas más, o para leer sobre ellas mejor, entren a la página www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir un boletín gratuitamente cada 2 semanas en su correo electrónico, suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos acercado una vez más a esta fascinante historia del pueblo judío, y te convocamos para dentro de 2 semanas. Muchas gracias a vos también, Jorge. Hasta dentro de muy poquito.